contextos. La voz de los protagonistas. Entramos en contacto vía telefónica con Héctor Vela Valenzuela, titular de la Secretaría de Educación Pública en Durango, a quien le vamos a pedir su opinión sobre lo que está sucediendo en Oaxaca, las amenazas de la CENTE en el estado de apoyar a sus colegas oaxaqueños con marchas, plantones y paros, y qué considera que debería cambiarse de la reforma educativa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Héctor Vela Valenzuela, y por opinar sobre este momento álgido que se está viviendo en torno a la actividad de la CENTE en Oaxaca. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, estamos Juan Ceballos Aspe y una servidora Marcela Pámanes, y lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué tan fuerte es el movimiento de la coordinadora en Durango? Bueno, miren, nosotros no podemos desestimar ni desvalorar algo que sin duda alguna ha venido sucediendo en los últimos meses. No solo es un tema de coordinadora, sino una nueva corriente denominada Magisterio Unido, que unidos, bueno, han tenido una presencia importante, pero que sin embargo, a través del diálogo y más diálogo, hemos venido tratando de construir escenarios que nos permitan transitar pues civilizadamente estos dilemas o estos esquemas de controversia en torno a una de las partes de la reforma educativa, que es la evaluación. Uh-huh. En Durango es importante, no lo podemos desestimar. Y en este no desestimar la labor de la CENTE en Durango, ¿qué medidas precautorias se pudieran tomar desde la Secretaría de Educación Pública en torno a estos, ya advertencias de que habrá marchas, plantones y paros? ¿En qué momento del ciclo escolar se encuentran y cómo afectaría esto en un momento dado a la culminación del mismo? Bueno, mire, aquí en Durango, déjeme decirle por un lado que está focalizado este movimiento a una zona muy vinculada a la ciudad capital del estado y 2 o 3 municipios cercanos. Un problema que por fortuna no tenemos en la parte duranguense de la laguna allá con ustedes, y que bueno, repito, si bien es cierto, está muy focalizado en los municipios de Juanas, de Guadalupe Victoria y por supuesto la capital del estado. Nosotros hemos platicado mucho con ellos. Déjeme mencionarle que uno de los elementos importantes es de los 212 maestros que no son evaluados, no se evaluaron, que de alguna manera hemos venido platicando con ellos. Más de 180 en este momento están en una fase de justificación y de reprogramación de su evaluación para de alguna manera evitar su baja. Eso nos ha favorecido en el tema de que nosotros estamos completamente ciertos que en Durango no nos sobra ningún maestro, salvo aquellos que de manera definitiva, como estos 25 que no han tenido ni han querido tener un contacto con la Secretaría de Educación, son los que siguen manifestando una posición radical. Hemos dicho con mucha claridad, nosotros respetamos a quienes no piensan como nosotros, respetamos la libre manifestación de las ideas, pero también exigimos respeto para los niños, que al final de cuentas son el objeto fundamental de nuestro trabajo. Y en ese sentido, bueno, pues ya hemos aplicado incluso descuentos a maestros que han abandonado sus labores por andar en marcha. Hemos hecho la convocatoria para que las marchas las realicen a contraturno, las realicen en días que no lastimen la prestación del servicio educativo. Y bueno, aun y cuando siguen persistiendo las marchas, creo que la responsabilidad y la valoración social que tenemos de los maestros ha hecho que ya cada vez sean más pocos los maestros que se suman a estas manifestaciones. Hoy, con lo que sucede en Oaxaca, quizás exista algún repunte, no lo podemos calcular, no podemos determinar cuánto sea, pero al final de cuentas sí está muy clara la circunstancia de que quien no se presenta al servicio educativo, pues lamentablemente, esto no me gusta mucho decirlo, menos en medios de comunicación, pero lamentablemente procederemos a los descuentos correspondientes. Uh-huh. ¿Qué es lo que procede? Un acta por abandono de trabajo o alguna baja inclusive de los profesores. Ellos han actuado con responsabilidad y con cuidado. No hemos tenido el supuesto de planteles o de grupos de maestros que acumulen 4 faltas en un mes o 4 faltas consecutivas, que es lo que procede al acta de abandono de empleo. Ellos han tenido una acción de rotación de escuelas en donde a veces unas escuelas son las que suspenden labores, posteriormente algunas otras, pero le repito, por fortuna no son una gran cantidad, por fortuna
está muy focalizado, el problema lo tenemos muy determinado. Y repito, creo que lo más importante es que hemos establecido acciones de comunicación y de coordinación con ellos que nos han permitido que en Durango un problema que, si bien es cierto, empezó muy fuerte, cada vez ha venido decreciendo. Uh-huh. Bien, entonces, sí me gustaría saber en qué momento del ciclo escolar están, profesor, si ya están terminando, concluyendo, y si esto pudiera despresurizar un poco el tema de lo que se está viviendo ahora mismo en Oaxaca y las repercusiones que pudiera haber en otros estados, en zonas muy delimitadas, como usted nos lo ha comentado en Durango. Sí, efectivamente, pues estamos ya prácticamente terminando el ciclo escolar. En las actividades de secundaria ya se iniciaron prácticamente las acciones de evaluación. En primaria y preescolar todavía tenemos hasta el día 15 de julio las actividades escolares, pero repito, en tanto los bachilleratos como en las secundarias, hoy ya hay una circunstancia de despresurización, como bien usted lo menciona, que eso eventualmente pudiera ayudar a mitigar algunas reacciones importantes de los grupos de maestros. Sin embargo, bueno, no hay que desestimarlos y de alguna manera, repito, nosotros seguir trabajando con mucho diálogo con ellos para evitar que, yo estoy cierto que Durango, a pesar de que, repito, tuvimos acciones y marchas multitudinarias en algún tiempo, hoy las circunstancias son diferentes y por supuesto los escenarios muy diferentes a los lamentables acontecimientos que hubo este fin de semana en Oaxaca. Bien. De hecho, déjeme le comento, tuvimos evaluación también acá y la tuvimos sábado y domingo sin absolutamente ningún problema. Bien, pues qué bueno que nos comenta cuál es la situación en Durango en torno al magisterio, en torno a la actividad específicamente de la CENTE. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Sebastián. Hasta luego.